tardes. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el siguiente tema, medidas de forma. Entonces, como habíamos visto anteriormente, pues habíamos trabajado temas como las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Dentro de las medidas de tendencia central pues teníamos la medida aritmética, medida geométrica, medida armónica, mediana y moda. Y dentro de las medidas de dispersión teníamos la desviación estándar y la desviación media. Y el último tema que vimos en la clase pasada fueron las medidas de posición, donde podíamos calcular los cuartiles, deciles y percentiles. Vimos algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, en medidas de forma que vamos a trabajar. Entonces, vamos a conocer las medidas de forma de un conjunto de datos y pues vamos a aprender a interpretar pues estas medidas ya sea con datos agrupados o no agrupados. Es decir, cuando tenemos datos agrupados estamos hablando de tablas de frecuencia, y datos sin agrupar, datos inferiores a 20 datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver en sí? Entonces vamos a ver el coeficiente de asimetría o sesgo, vamos a ver el coeficiente de apuntamiento o kurtosis y pues algunos ejercicios de aplicación. Dentro de cada concepto pues vamos a ver algunas definiciones y pues vamos a empezar con el coeficiente de asimetría. Bueno, entonces, para empezar nuestras medidas de forma vamos a hablar primero de los coeficientes de asimetría o de sesgo. ¿Listo? Entonces, al analizar una distribución de datos, es posible que exista una tendencia de estos datos hacia uno de los extremos, sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta tendencia se denomina sesgo y permite mostrar la inclinación de los datos hacia los extremos de mi distribución, ya sea observando, por ejemplo, un polígono de frecuencias o un histograma. Nosotros podemos observar esta tendencia o este parámetro. Entonces, para describir el sesgo, la forma de distribución de los datos, se comparan la media aritmética, la mediana y la moda. Estos datos son base pues para utilizar las definiciones que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, si vamos a tener, si tenemos medidas de moda, mediana y media aritmética exactamente iguales, vamos a decir que nuestra distribución es insesgada o es simétrica. ¿Listo? Entonces vamos a tener que el sesgo es exactamente igual a 0. ¿Listo? En otro caso, cuando la media aritmética es superior a la mediana y la distribución de los datos estará sesgada hacia la derecha, como lo podemos observar aquí en la gráfica. Y en el caso contrario, si la media aritmética es inferior a la mediana, los datos tendrán sesgo hacia la izquierda o sesgo negativo. ¿Listo? Entonces vamos a observar las siguientes gráficas. Observamos la primera gráfica insesgada. En este caso, la moda, la mediana y la media aritmética, recordemos, corresponde al mismo valor. Por lo tanto, vamos a tener una figura exactamente simétrica o insesgada. Luego tenemos una gráfica que representa un sesgo positivo, es decir, la acumulación de los datos están por debajo de la media, como podemos observar. Y finalmente tenemos una gráfica de sesgo negativo hacia la izquierda, donde los valores están por encima de la media aritmética, como lo podemos observar en esta gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el sesgo siempre va a mantener una relación directa con la media aritmética, es decir, si la media se afecta por valores extremos, esto se verá reflejado en el sesgo. Si no hay valores extremos muy pequeños o muy grandes, la distribución se comporta de forma simétrica. Es decir, volvemos al caso, si la media, la moda y la mediana son exactamente iguales, la figura va a tener una forma simétrica. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que para este tipo de
valor o de dato que estamos calculando, los valores extremos son muy importantes. Entonces eso puede variar muchísimo el resultado que vamos a obtener cuando lo vayamos a calcular. Entonces, la simetría de un conjunto de datos se puede calcular mediante los siguientes coeficientes. Entonces vamos a tener tres definiciones, ¿listo? Entonces vamos a tener en primer lugar el coeficiente de asimetría de Pearson. En este caso vamos a relacionar la media aritmética, la moda y la desviación estándar, ¿listo? Pese a que este coeficiente es fácil de calcular, no se utiliza con frecuencia en la práctica, ¿listo? Hay que tenerlo en cuenta, pero de todas maneras es una forma de calcular el coeficiente de asimetría, ¿listo? ¿Por qué se ve esto? Ya que la distribución de los datos debe ser unimodal y moderada, ligeramente asimétrica, condiciones que no se observa de forma directa en la distribución. Entonces nosotros tendríamos que realizar una gráfica para poder mirar si hay algún tipo de asimetría, ¿listo? Entonces, por lo tanto, resulta muy exigentes pues el cálculo de este tipo de variables. Hay que tener en cuenta algo: el coeficiente de Pearson varía en un intervalo de -3 a 3. Y la fórmula, como lo podemos ver acá, entonces asimetría de Pearson, A por P, es igual a la media aritmética menos la moda dividido la desviación estándar. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos el coeficiente de asimetría de Boley. Entonces, este coeficiente es menos usado por sus altas exigencias. ¿Qué debemos tener en cuenta para calcular este coeficiente? Entonces debemos tener en cuenta el tercer cuartil, el primer cuartil y la mediana. Entonces, para emplearlo se requiere que tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho de la distribución de los datos se presente un comportamiento similar. En cierta manera, en una distribución donde hay valores muy pequeños o valores muy grandes aislados con respecto a la distribución general de los datos, no es muy viable utilizar este concepto, esta definición. ¿Listo? Entonces, como les decía, el cálculo de este coeficiente de asimetría se basa en el cuartil número 3, cuartil número 1 y la mediana. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que el coeficiente de Boley tiene, digamos, el valor que vamos a encontrar al realizar el cálculo es un número que está entre -1 y 1, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y pues ahora vamos a hablar del coeficiente más utilizado, el que por ejemplo en softwares como Excel se utiliza para calcular esta asimetría o este coeficiente de asimetría. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para calcular la asimetría de Fisher? Vamos a necesitar el valor de la variación, es decir, el valor x menos la media. Este factor lo vamos a elevar al cubo, vamos a realizar una sumatoria, vamos a necesitar el número de datos y vamos a necesitar la desviación estándar. Entonces, como podemos observar ahí en la definición, G1 es utilizado para datos sin agrupar, es decir, para datos inferiores a 20 datos. Ahora, cuando realizamos una tabla de frecuencias, entonces observemos, en este caso vamos a tener que G1, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, es equivalente a la suma de las frecuencias por la variación, es decir, xi menos x media, o la media aritmética, todo elevado al cubo, dividido el número de datos multiplicado por la desviación estándar al cubo. Entonces, recordemos que vamos a necesitar para calcular este parámetro: el valor de la variación, la suma del valor de la variación al cubo, vamos a necesitar el número de datos y vamos a necesitar la desviación estándar. ¿Listo? En este caso, los valores extremos no son muy importantes, digamos que no afectan mucho el resultado. Entonces, por lo tanto, es el valor más utilizado para calcular este
este coeficiente. ¿Listo? Entonces es importante resaltar que para determinar el sesgo se sugiere utilizar el coeficiente de asimetría. Vuelvo y lo digo, esta es la definición que más se utiliza, o es la definición estándar, porque es la más confiable, es la que me permite encontrar el mejor valor. ¿Listo? Debe tenerse en cuenta que el análisis del sesgo se debe realizar a partir del signo que arroja cualquiera de los coeficientes, particularmente el coeficiente de Fisher. Mientras que se aleje del cero, mayor es el sesgo de la distribución de los datos, tanto hacia la derecha como a la izquierda. Entonces acá vuelvo y repito lo que les había dicho antes. El sesgo puede tomar un valor positivo, entonces vamos a tener sesgo mayor que 0. Entonces vamos a decir que en este caso hay un sesgo positivo o hacia la derecha, como lo habíamos visto en las gráficas. Vamos a decir que si el sesgo es igual a 0, la gráfica o la distribución de los datos es simétrica, y vamos a decir si el sesgo es negativo o si es menor que 0, vamos a tener sesgo negativo o hacia la izquierda. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a calcular el sesgo para la puntuación de evaluación de desempeño de 7 empleados en el área de mercadeo de una empresa. Entonces aquí tengo pues esta tabla que representa los datos. Tengo n igual a 7. Voy a tener acá la calificación que tiene cada empleado, y pues lo que queremos calcular, recordemos, entonces G sub 1 es igual a la suma de la variación al cubo dividido el número de datos multiplicado por la desviación estándar al cubo. Entonces como nosotros ya sabemos calcular media aritmética y desviación estándar, simplemente voy a escribir los valores que dan en este caso. Entonces la desviación estándar, la media aritmética es equivalente a 3,6 y la desviación estándar en este caso es equivalente a 0.66. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Tenemos que calcular la variación. Es este valor que tenemos acá, variación. Entonces, ¿la variación a qué es equivalente? Es equivalente a el valor x, que en este caso x sería este de acá, restado con la media aritmética. Entonces, en el primer valor vamos a tener 3.5 menos la media aritmética, que es 3.6. En este caso, al hacer esta resta, vamos a obtener que el valor es de 0.1 negativo. En el siguiente valor vamos a tener 4.5 menos 3.6 igual, entonces en este caso vamos a obtener que el valor es de 0.9. Y si realizamos la cuenta para todos los valores de esta forma, entonces vamos a obtener la siguiente tabla. Entonces 0.9, 0.6, menos 0.6, vamos a obtener menos 0.9, vamos a obtener menos 0.3 y vamos a obtener 0.4. ¿Listo? Entonces estos serían los valores de la variación. Ahora, para calcular el coeficiente de asimetría de Fisher, pues debemos calcular la variación al cubo, es decir, el primer valor que vamos a calcular sería menos 0.1 elevado al cubo. En este caso vamos a obtener que eso es equivalente a menos 0,001. En el siguiente valor sería 0.9 elevado al cubo, esto sería equivalente a 0.729. El siguiente sería 0,6 elevado al cubo, vamos a obtener 0.216. En el siguiente es menos 0,6 elevado al cubo, pues vamos a obtener el mismo valor anterior pero negativo, 0.216. Para el siguiente, menos 0,9 al cubo, vamos a obtener menos 0.729. El siguiente, que sería menos 0,3 al cubo, que vamos a obtener
0.027 negativo, ya que es negativo el valor de la variación. Y finalmente vamos a tener 0.4 elevado al cubo. Esto me da 0.64. ¿Listo? Entonces, para calcular el coeficiente de asimetría de Fisher, pues debo realizar la correspondiente suma. Entonces vamos a tener que la suma de la variación al cubo es equivalente acá. Entonces, si realizamos la suma de todos estos valores, vamos a obtener que eso es equivalente a 0.036. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos el valor que necesitamos para calcular este coeficiente. Entonces vamos a tener que G1 o coeficiente de asimetría de Fisher es igual a la suma de la variación al cubo, es decir, 0.036 dividido, entonces n, que sería el número de datos, que sería 7, multiplicado por la desviación estándar al cubo. Entonces eso sería 0.66 elevado al cubo. ¿Listo? Entonces si realizamos este cálculo, vamos a obtener que esto es equivalente a 0.036 dividido la división de abajo 7 por 0.66 al cubo, me da 2.01, y al hacer esta división vamos a obtener que el coeficiente de asimetría de Fisher es de 0.0179. ¿Listo? Entonces G1 es equivalente a 0.0179. Entonces este sería nuestro resultado final. Este sería el coeficiente de asimetría de Fisher. Vamos a analizar un poco este resultado. Entonces, dado que el valor es positivo, entonces el sesgo es hacia la derecha, o vamos a tener un sesgo positivo, es decir, la calificación de la mayoría de los empleados tiende a estar por debajo de la media, es decir, por debajo de 3,6. ¿Listo? Entonces, con este ejemplo vamos a cerrar el tema de sesgo o de asimetría. Bueno, muchachos, ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es el coeficiente de apuntamiento o kurtosis. ¿Listo? Este coeficiente también lo propuso Fisher, y pues digamos que es el que más se usa, es el más utilizado por digamos diferentes aplicaciones o programas como Excel. Entonces Excel, por medio de estas fórmulas, es que calcula el coeficiente de apuntamiento o la kurtosis, también se le conoce de esta manera. ¿Qué es la kurtosis? Entonces la kurtosis es la medida que permite analizar la concentración de los datos alrededor de los valores medios, es decir, alrededor de la media aritmética, de la moda, de la mediana, dependiendo pues el tipo de distribución que estemos analizando. ¿Y cómo se define la kurtosis entonces, o el coeficiente de apuntamiento? El coeficiente de apuntamiento, entonces vamos a tener una definición para datos sin agrupar, es decir, para datos de 1 a 20, y en este caso vamos a tener que G2, que es la kurtosis, es equivalente a la suma de la variación elevado a la 4 dividido el número de datos multiplicado por la desviación estándar a la 4 menos 3. ¿Listo? Entonces ahí lo podemos observar, que tenemos que tener presente para calcular este coeficiente. Debemos tener el valor de la media aritmética, debemos conocer el valor de los datos que estamos analizando, la desviación estándar, y con esto basta para calcular nuestro coeficiente. Y cuando tenemos datos agrupados o tablas de frecuencias, entonces vamos a tener que el coeficiente de apuntamiento o la kurtosis es equivalente a la suma de la frecuencia multiplicada por la variación x menos x media elevado a la 4 dividido el número de datos multiplicado por la desviación estándar a la 4 menos el valor 3. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la siguiente gráfica. Entonces el coeficiente de kurtosis tiene tres distribuciones diferentes. Entonces vamos a tener una distribución leptocúrtica. En una distribución leptocúrtica nosotros vamos a decir que hay un alto grado de concentración de los datos alrededor de los valores centrales.
vamos a tener una distribución mesocúrtica, donde vamos a decir que tenemos una concentración de los datos moderada alrededor de los valores centrales, y una distribución platocúrtica, que es la azul, la que vemos acá. Vamos a tener poca distribución alrededor de los valores centrales, por eso esas formas de distribución. En este caso, con respecto al coeficiente de asimetría, vamos a tener una gráfica con un coeficiente de Fisher igual a 0, es decir, hay simetría total en los datos. ¿Listo? Entonces recordemos, leptocúrtica vamos a tener una elevada concentración de los datos alrededor de los valores centrales, mesocúrtica concentración moderada, y platocúrtica poca concentración alrededor de los datos centrales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces dice, vamos a analizar los mismos datos del anterior ejemplo. Vamos a mirar cómo es la puntuación o el coeficiente de apuntamiento o kurtosis para la evaluación de desempeño de 7 empleados en el área de mercadeo de una empresa, donde tenemos una media aritmética de 3,6, una desviación de 0,66, y pues vamos a mirar cuánto nos da la correspondiente kurtosis. Bueno, entonces tenemos acá nuestros datos. El valor de empleados N va a ser igual a 7, la media aritmética va a ser equivalente a 3,6, la desviación estándar va a ser equivalente a 0,66, y pues ¿qué es lo que queremos calcular? Entonces queremos calcular la kurtosis, que es G sub 2 igual a ¿qué? A la suma de la variación a la 4, todo dividido el número de datos multiplicado por la desviación estándar a la 4 menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos utilizar o qué debemos calcular acá en este caso? Bueno, ya tenemos la media aritmética, tenemos el número de datos y la desviación estándar, por lo tanto debemos calcular la variación, y después de tener el valor de la variación debemos elevarlo a la 4. Entonces, como ya sabemos cómo se calcula la variación, entonces el primer valor sería de 3.5 menos 3.6, que sería x menos x media. Vamos a obtener 0,1 negativo o menos 0,1. Para el siguiente vamos a tener 0,9. Para el siguiente 0,6. Para el siguiente menos 0,6. Para el siguiente vamos a tener menos 0,9. Para el siguiente sería menos 0,3, y finalmente vamos a tener que el valor de 4 menos 3.6 sería 0,4. Entonces, ahora debemos calcular la variación a la 4, es decir, debemos coger cada uno de estos valores que acabamos de calcular y elevarlo a la 4. Por ejemplo, el primer valor, recordemos que cuando tenemos una potencia par, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, para el primer valor que vamos a obtener, entonces 0.01 negativo a la 4 sería 0.001. Para el siguiente sería 0,6561. Para el siguiente 0.1296. Para el siguiente 0.66561. Para el siguiente sería 0.0081. Para el siguiente tenemos, bueno, creo que aquí me equivoqué, vamos a corregir. Acá este valor nos da otra vez menos, 0,1296. El siguiente sería 0.6561. El siguiente sería 0.0081. Y el siguiente sería 0.0256. ¿Listo? Entonces, si hacemos esta suma, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la suma de la variación a la 4. ¿Y ese resultado a cuánto equivale? Ese resultado equivale a 1,6052. ¿Listo? Entonces, ya teniendo todos los resultados, pues ¿qué vamos a hacer? Reemplazar simplemente en la ecuación. Vamos a obtener suma de la variación a la 4, entonces eso sería 1.6052 dividido el número de datos, que sería 7, por
0.66 todo elevado a la 4 menos 3. Entonces, si hacemos estas operaciones, vamos a obtener que la división que tenemos ahí nos da 1.208 menos el valor de 3, y finalmente, haciendo esta resta, vamos a obtener que esto es equivalente a 1,796. ¿Listo? Entonces G2 sería equivalente a menos 1,792. ¿Listo? Bueno, muchachos, antes no expliqué qué tipo de distribución íbamos a obtener si el valor era positivo, negativo o 0. Entonces vamos a decir que si G2 es mayor que 0, entonces vamos a tener una distribución permítanme, leptocúrtica. Entonces hay una alta concentración de los datos alrededor de los datos centrales. Si G2 es igual a 0, vamos a tener una distribución mesocúrtica. Listo, entonces una acumulación moderada alrededor de los datos centrales. Y si G2 es menor que 0, es decir, si es negativo, vamos a tener una distribución platicúrtica. Entonces, de acuerdo a estas definiciones, me voy a volver al ejemplo anterior y observemos el valor que obtuvimos. G2 es equivalente a menos 1,792. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una distribución platicúrtica. ¿Esto qué significa? Que hay una reducción, o sea, hay poca concentración de los datos alrededor de los valores centrales de mi distribución. Entonces vamos a obtener una distribución que tiene una forma como la siguiente. ¿Listo? Entonces es algo como esto. Entonces hay poca concentración alrededor de los valores centrales. ¿Listo? Entonces, con este ejemplo cerramos pues el tema que tiene que ver con la kurtosis. Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo con tablas de frecuencias. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar el siguiente problema. Dice el artículo Study on the Live Distribution of Microdrills de esa revista que está ahí, reportó las siguientes observaciones listadas en el orden creciente sobre elaboración de brocas, número de agujeros que una broca fresa antes de que se rompa, cuando se fresaron agujeros en cierta aleación de latón. Entonces tenemos como dato mínimo 11 y como dato máximo tenemos 513. Entonces digamos que ya sabemos cómo construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces hacemos el correspondiente análisis, creamos nuestras clases. En este caso tenemos 7 clases. La frecuencia absoluta, tenemos la marca de clase. Entonces frecuencia absoluta sería esta de acá, marca de clase y frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos hacer con estos valores? Entonces queremos calcular G1, que es el coeficiente de asimetría. Recordemos cómo se define como la suma de la frecuencia por la variación al cubo. Permítanme, yo lo escribo por acá, un poquito más abajo. Entonces sería igual a la suma de la frecuencia por la variación al cubo dividido el número de datos multiplicado por la desviación estándar al cubo. Y vamos a calcular G2, que es la kurtosis, que sería igual a la suma de la frecuencia por la variación a la 4 dividido el número de datos multiplicado por la desviación estándar
a la 4 menos 3. ¿Listo? Entonces vamos a analizar estas dos ecuaciones y vamos a mirar qué tenemos que hacer para calcular los correspondientes coeficientes. ¿Listo? Entonces para eso tenemos que calcular primero la media aritmética. Entonces la media aritmética, ¿cómo la calculamos? Recordemos que la media aritmética se define como la suma de los fx dividido el número de datos. Entonces observemos acá mis datos, acá donde estoy colocando la flecha tenemos la multiplicación de los fx o de los xf, es lo mismo, y entonces en este caso la media aritmética que va a ser igual, entonces la suma es el valor que está acá al final, sería 6094 dividido el número de datos. Recordemos que el número de datos es el último valor que tenemos en la frecuencia absoluta acumulada, que sería 50. Entonces en este caso vamos a obtener que la media aritmética es equivalente a 121.88. ¿Listo? Entonces este sería el valor de media aritmética para nuestro caso. Entonces con esta media aritmética, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la variación, que sería este valor que tenemos acá. Sería coger el valor de la marca de clase, que por ejemplo para el primero es 47, y le vamos a restar 121.88, obteniendo por ejemplo para el primero menos 74.88, y así sucesivamente con todos los valores vamos a obtener el valor de la variación. ¿Listo? El siguiente valor que debemos calcular es la desviación estándar. Entonces la desviación estándar, ¿a qué es equivalente? La desviación estándar, que es con la letra sigma, es igual a la raíz cuadrada de la frecuencia, de la suma de las frecuencias por la variación al cuadrado, todo dividido sobre el número de datos. Entonces en este caso vamos a tener que la raíz cuadrada de la frecuencia por la variación al cuadrado. Entonces vamos a coger el valor de frecuencia, que en este caso sería, para el primer valor sería 21 multiplicado por la variación al cuadrado, es decir, por menos 74.88 al cuadrado, y obtenemos 11.117.747. Vamos a obtener este valor y así sucesivamente con todos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que al completar nuestra tabla pues hacemos la correspondiente suma. Esta suma nos da 455.777. Entonces si colocamos esos valores, entonces sería 455.777.3 dividido el número de datos, que en este caso es 50. Si hacemos ese cálculo vamos a obtener que la desviación estándar es equivalente a 95.48. Esa sería la correspondiente desviación estándar para estos casos. Entonces voy a escribir esos valores por acá. Bueno, voy a escribir las definiciones. Entonces sigma igual a raíz cuadrada de la suma de las frecuencias por la variación al cuadrado dividido el número de datos. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto de acá y simplemente voy a escribir mis resultados. Entonces vamos a obtener para este que la media aritmética es 121.88 y la desviación estándar es equivalente a 95.48. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular, por ejemplo, el coeficiente de asimetría G sub 1? Debemos calcular la suma de las frecuencias por la variación al cubo. Entonces observen, acá tengo precisamente esa tabla. Entonces aquí, ¿qué operación yo he hecho? Entonces multipliqué la frecuencia, que sería este valor de acá, el valor donde está 21, lo multipliqué por la variación, que sería menos 74.88, y ese valor lo elevé al cubo, obteniendo los resultados que están en esa tabla. Entonces
Al hacer la correspondiente suma, pues voy a obtener ese número tan grande. Tengamos en cuenta que son números grandes porque son términos elevados al cubo, entonces los valores van a ser grandes. O si son números decimales, vamos a tener números muy pequeños. Entonces, vamos a calcular ese coeficiente. G sub 1 es igual, entonces, suma de la frecuencia por la variación al cubo dividido el número de datos multiplicado por la desviación estándar. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar la suma de las frecuencias por la variación al cubo, me da el número que tenemos acá. Entonces este sería 79.668.441 dividido el número de datos que sabemos que es 50 multiplicado por la desviación estándar al cubo, que sería 95.48 elevado al cubo. ¿Listo? Entonces, al hacer esta operación vamos a obtener el siguiente resultado. Bueno, entonces realizando el cálculo, entonces vamos a obtener que esa división tiene como resultado 1.83. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este resultado? G sub 1 es un valor positivo. Entonces, como es un valor positivo, ¿qué tipo de sesgo vamos a tener? Vamos a tener un sesgo hacia la izquierda. ¿Listo? Vamos a tener un sesgo hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los valores están por debajo de la media aritmética. Eso es lo que quiere decir ese resultado que tenemos acá. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular ahora el coeficiente de asimetría de kurtosis, el coeficiente de apuntamiento o kurtosis de estos datos. ¿Listo? Para eso pues miremos nuestra definición. Tenemos este valor de acá. Entonces G sub 2 va a ser igual a la suma de la frecuencia por la variación a la cuarta dividido el número de datos por la desviación estándar a la 4 menos 3. Entonces para eso debemos construir nuestra tabla de frecuencia por variación a la 4. Entonces es esta tabla que tenemos acá. Aquí ¿qué valor vamos a colocar? Vamos a colocar el valor de la frecuencia, que en este caso para el primer valor, para este de acá, sería 21 multiplicado por la variación, que es menos 74.88, todo elevado a la 4. ¿Listo? Entonces por eso es que obtenemos esos números tan grandes. Por ejemplo, para este valor vamos a obtener que el resultado es 660.210.820. Digamos, para el primer valor ese sería nuestro resultado. ¿Listo? De esa forma vamos a realizar lo mismo con todos los valores y hacemos la correspondiente suma. ¿Listo? Al hacer la correspondiente suma, eso me da 2.690.084.853. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente reemplazar nuestros valores. Entonces vamos a tener que el coeficiente de apuntamiento o kurtosis es igual a la suma de la frecuencia por la variación a la 4 dividido el número de datos por la desviación estándar a la 4 menos 3. ¿Listo? Entonces reemplazamos. Entonces la suma de las frecuencias por la variación a la 4 es el valor que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a tener 2.690 084 853. Eso lo vamos a dividir por el número de datos, que sería 50 multiplicado por la desviación estándar a la 4, o sea, por 95.48 a la 4. Y le vamos a restar 3. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el siguiente resultado. Al realizar este cálculo vamos a obtener que el resultado tiene el siguiente valor, menos 2.35. Entonces, en este caso tenemos que el coeficiente de apuntamiento o kurtosis es negativo. Entonces miremos,
Como el coeficiente de apuntamiento kurtosis es negativo, vamos a tener este caso, vamos a tener una distribución platicúrtica, es decir, hay poca distribución de los datos alrededor de las medidas de tendencia central, ¿listo? Entonces vamos a tener una curva aplanada, se podría decir de esta manera. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues con este ejemplo vamos a cerrar el tema que tiene que ver con las medidas de forma, ¿listo? Ya sea sesgo o kurtosis. Bueno, entonces espero haya quedado claro, les agradezco su atención, buena tarde.